Bienvenidos, soy David Alba Garzón y estamos sintonizados aquí y ahora. Somos el torrente de la Matrix. En este video vamos a compartir información relacionada con la canalización, sobre qué son las bases de un canalizador, qué es un canalizador y en otras palabras, qué es la canalización. Comenzando, ¿qué es un canalizador? Un canalizador es una persona que es consciente y sabe sintonizarse al flujo de la información del presente, al flujo de la energía del presente. Entonces, comenzando desde un punto base, ¿qué es la canalización? La canalización puede ser cualquier momento. Nosotros en este instante estamos canalizando una versión de nuestra personalidad, de nuestra actitud, de nuestra esencia, de nuestras emociones. Entonces, la canalización es algo que siempre se da. Cada vez que nosotros actuamos en algo que somos nosotros, que somos yo, eso es una canalización, estamos canalizando a nuestra personalidad. Nosotros somos un ser canalizado. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, todos somos canalizadores naturales. Al ser humano somos canalizadores. Ya hablando de canalizar a tus seres elevados, a tus guías, ya es otro tipo de canalización en donde el canalizador es más consciente de los mecanismos de los que te he estado hablando ahora y puede utilizar esa conciencia para descargar información relevante para ese momento. Entonces, un canalizador es la persona que es consciente a los mecanismos de la realidad y cómo la información se va transmitiendo a medida de la conciencia, de el reflejo de la conciencia de cada canalizador. ¿A qué me refiero en cuanto a eso? En cuanto el canalizador es más consciente de sí mismo, la canalización va a ser recíproca de esa conciencia, entonces la canalización va a ser más amplia y abarca más espacios y más aspectos de la realidad que representan la conciencia del canalizador. Entonces la canalización se puede dividir en diferentes puntos. Comenzando desde el punto base, está la canalización que todos experimentamos, que es ser nosotros mismos, tener nuestra personalidad, ser nuestra autenticidad, ser genuinos. Ya al estar conectados con nuestra pasión, se puede expresar otro tipo de canalización que la podemos llamar la canalización consciente, que es ser consciente del flujo de la información del presente. Al ser conscientes de ese presente, uno se puede abrir a diferentes conciencias, ya sean nuestros guías espirituales, ancestros, seres multidimensionales, que reflejen la conciencia que uno implanta en su ser. Por ende, al seguir nuestro corazón y al ser más como somos, vamos a ser más como esos seres con los cuales nos queremos comunicar. Entonces, un canalizador consciente es una persona que está enfocada en el ahora, es consciente de los seres que la rodean y puede filtrar y descargar información mediante su propia conciencia y su espontaneidad en cuanto a cómo exprese su conciencia. La canalización que están presenciando ahora se puede llamar canalización consciente, que es una expresión de la canalización que se basa en hablar desde el corazón, sin ninguna preparación, sin ningún pensamiento previo, solo enfocándose en el ahora, en lo que es relevante para compartir en este presente. Eso lo podemos llamar canalización consciente, la cual puede vibrar en las secuencias alfa, que son una frecuencia vibratoria que podemos percibir en nuestro sistema neurológico, principalmente al sistema cerebral. La canalización puede variar desde las frecuencias alfa hasta las frecuencias omega. Desde la frecuencia beta, delta, teta, se pueden variar diferentes tipos de canalizaciones conscientes e inconscientes. Desde la beta se puede experimentar una canalización más consciente en donde te sientas más tú mismo y expreses cosas desde tu pasión, parecido a la alfa que es pura conciencia e interconectividad. Ya llegando a la delta y a la teta se expresa una conciencia más de tercera perspectiva en donde el cuerpo y la conciencia física se encuentran más en un estado de inconsciencia y se puede
percibir la canalización o la información o el medium desde un punto tercero. ¿A qué me refiero a un punto tercero? Desde un tercer punto de vista, desde una tercera persona. Entonces esos estados de delta a teta son estados más somnolientos en donde la persona puede estar en estados de trance o de hipnosis para así canalizar información relevante a su presente, ya sea de sus guías o de memorias pasadas, de sus sueños, de su infancia. Pasando esas etapas se puede encontrar la canalización gamma, que es una canalización en donde hay superinterconectividad neuronal y es como si en un cerebro pesaran dos personas. Entonces en la gamma funciona de una manera muy genuina, ya que todas las frecuencias de la alfa a la teta están funcionando a su ritmo máximo al mismo tiempo. Entonces la frecuencia gamma envuelve esas frecuencias en una sola y crea una interconectividad para así expresar su información de una manera más elocuente y más congruente. Entonces la frecuencia gamma se puede encontrar en muchos monjes budistas, en muchos canalizadores que expresan su energía a través de esa frecuencia. Muchos de nosotros podemos encontrar esa frecuencia simplemente al actuar en nuestra pasión. Y esa es una forma de canalizar. Ya frecuencias omega o más lentas son frecuencias más de trance, de inconsciencia, de, de estados de olvido, por decirlo así. Entonces generalmente la gamma se puede ver como un punto de equilibrio en donde se puede tomar como opción la conciencia o estar en un estado de tercera persona o de trance. Entonces esos son los tipos que se puede variar la canalización. Ya las formas en las que se expresen pueden variarse. En mi caso, como en este momento estamos expresando la canalización consciente a través de la palabra, de la vocalización, también se puede expresar a través de la escritura y en otros casos se puede expresar a través del arte, del dibujo, de la música, de la danza. Entonces la canalización es algo que siempre se ve. Hay personas que canalizan información de frecuencias altísimas y no son conscientes de eso. Entonces, la canalización se puede dar por varios métodos. Hay gente que llega al estado gamma o estados más profundos espontáneamente por situaciones o actitudes de su vida, los cuales lo llevaron a ese estado. Hay otras personas las cuales tienen que entrenar y trabajar dedicadamente para llegar a ese estado. Hablando de eso, hay que tener en cuenta que la canalización se expresa de infinitas maneras y no siempre tiene que ser igual para todo el mundo. Entonces, lo importante es dejar fluir, liberar las expectativas y confiar que la manera en la que uno está canalizando es la mejor para uno, como estamos haciendo en este momento. Entonces, envuelve mucho la meditación, el conocimiento de uno mismo, la medicina, la alimentación. Entonces, ¿qué buscan esos seres? Digamos que muchas personas relacionan la canalización con conexión con otros seres. Entonces, hay personas que generan muchas expectativas y preguntan mucho como, ¿cómo puedo hacer para ser más como esos seres, para conectarme con ellos? Entonces, la canalización es un medio el cual les sirve para llegar ahí. Entonces, la canalización que le enseña a esas personas es actuar de la manera más parecida a esos seres. Entonces, entre más tú parecido eres a esos seres, más fácil vas a poder canalizarlos. ¿Y cómo uno puede ser parecido a esos seres? Sigue tu corazón, sigue tu pasión, ya que esos seres hacen exactamente lo mismo, a su manera. Entonces, lo importante es uno hacer eso con integridad y expresarlo con armonía para así reflejar una frecuencia que sintonice con la energía de los seres con los cuales uno puede conectarse. Entonces, en conclusión, la canalización es algo muy amplio, lo cual se puede hablar extensamente y dar varios puntos de vista, dar información respecto a ello. Pero en base, la canalización es algo que siempre se da
Y entre más consciente uno sea del mecanismo de la realidad del presente y cómo uno canaliza su personalidad, su información, su realidad, uno va a ser más capaz de expresar la información recibida de diferentes maneras. Y una de esas diferentes maneras es a través del contacto con seres multidimensionales. Entonces es simplemente ser más consciente de uno mismo. Y al ser más consciente de uno mismo, serás más consciente de los demás. Y esa es la base de la canalización, es seguir tu corazón y es seguir lo que te apasiona y expresarlo de la manera más íntegra y consciente y llevarlo lo más lejos posible. Somos Torrente de la Matrix y es un placer poder compartir este video con ustedes. Si están interesados en esta información, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Es un placer y un honor compartir esta información con los presentes. Muchas gracias.